Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Vídeo número 134. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de vídeos, en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:7 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22:8, comenzando con Génesis 22:7. Génesis 22:7, dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. He aquí los detalles de Génesis 22:7. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La mayor de todas las realidades invisibles es la persona y el carácter de Dios. Por eso la fe llega a su máximo grado de desarrollo, cuando estamos dispuestos a confiar en Dios frente a toda la evidencia, visibles, y a poner su voluntad en primer lugar, a pesar de lo que puedan decirnos el corazón o la cabeza. En eso consistió esta última prueba de Abraham, representada por este extraordinario incidente que llevó a Abraham a la cima de un monte, en Moria. Génesis 22:2. Lo que ocurrió es inexplicable si se basa en todas las promesas dadas por Dios a Abraham, ya que este hecho del holocausto de Isaac se opone a esas promesas. Sin embargo, Abraham, quien siempre había creído a Dios, estaba respondiendo a un llamamiento directo de su comandante. Pues con fe se obedece a Dios, sin importar lo que Él pida. Abraham sabía que Dios no estaba tratando de imitar a los sacrificios humanos que se practicaban en las tribus cananeas, y sabía también que no era una tentación de Satanás, pues Abraham ya conocía cuando Dios le hablaba. Él estaba seguro de que el que le habló fue el Dios único, con el que había estado caminando en comunión durante décadas. Dijimos en el versículo anterior que muchos expertos bíblicos dicen que Isaac tenía poco más de 30 años, para el tiempo de las escenas en los últimos versículos que hemos tratado en Génesis capítulo 22. Por lo tanto, dicen que Isaac no era un niño, en lo absoluto. Sin embargo, en el marco de la época del Antiguo Testamento, una persona de 30 años sería considerada como si fuera de 10 a 12 años en la época actual, ya que las personas vivían muchísimos años, y esto se reflejaba más con referencia a los padres de esa persona. También, dicen los expertos que Isaac sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, y que actuó voluntariamente, tal como Jesucristo, que voluntariamente entregó su vida para beneficiar a la humanidad. Si esto es correcto, entonces, estamos viendo la tremenda fe, amor y confianza que Isaac tenía en su padre y también en Dios. Debido a todo esto, acerca de Isaac, muchos creen que estos acontecimientos, alrededor de Abraham e Isaac, son una sombra de lo que iba a suceder 2000 años después, a Jesucristo. Podemos imaginarnos que la pregunta que Isaac hizo a su padre Abraham, en Génesis 22:7, fue bien difícil para el patriarca. Todo estaba disponible, menos lo principal que era el cordero para ser sacrificado. Sin embargo, Abraham recordaba muy bien las promesas que Dios le había hecho, y él confiaba que el Señor las cumpliría. Pues Dios había prometido que la descendencia de Abraham procedería de Isaac, según Génesis 21:12. Por tanto, si su hijo amado era sacrificado, Dios lo resucitaría de entre los muertos. Nosotros podemos estar seguros de que el Espíritu Santo no quiere que nos perdamos los detalles de lo que le estaba costando a Abraham el obedecer a Dios. En Génesis 22:7, el versículo que estamos tratando aquí, vemos que Isaac comenzó dirigiéndose a Abraham como «Padre mío». Nosotros como hijos de Dios podemos usar esas palabras, en medio de nuestras dificultades, estando plenamente seguros de que Dios nos responderá amorosamente. Pues el Señor es todo amor para nosotros, y nos da tranquilidad a nuestros corazones. Podemos estar seguros de que Dios proveerá todo para nuestras necesidades, nos protegerá y nos sacará en victoria, como lo hizo con el hijo de Abraham. Debemos confiar como Isaac, y tendremos gozo, paz, fe, y la seguridad de que Dios está siempre con nosotros, en medio de una prueba. Notamos también en Génesis 22:7 que, al Isaac dirigirse a su padre Abraham, parece que al patriarca le agradó que Isaac se dirigiera a él diciéndole: «Padre mío». Pues enseguida, Abraham respondió a Isaac
diciéndole: «Heme aquí, mi hijo». Dios nos conoce a la perfección, aún más que nuestros padres terrenales. Salmos 139:2, acerca de Dios dice: «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos». ¿De quién aprendió Abraham ser un buen padre para Isaac? Pues de su gran amigo y protector, el Dios único. Como buen padre, Dios conoce a sus hijos, y nada pasa desapercibido, en cuanto a nosotros sus hijos. Dios sabe el dolor físico que sentimos, conoce nuestros días de felicidad y de tristeza, y jamás nos ha dejado solos. Muchas veces los tiempos de tristeza y de aflicción pueden hacernos pensar que Dios es indiferente a nosotros y a nuestras necesidades. Pero Dios sabe lo que requerimos, y en qué momento lo necesitamos. Cuando a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por motivo de un simple antojo de Herodías o de Salomé, ¿acaso Dios fue indiferente ante ese hecho? ¿Qué pensaría Juan el Bautista de Dios? En Mateo 6:8, Jesucristo nos dice: «Dios su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que se lo pidan». Dios ve y conoce todo de nosotros, porque somos sus principales tesoros e intereses. Dios nos ama, y nos aprecia tanto que Él tiene las almas de sus hijos amados, en el paraíso, en descanso espiritual, y las tiene allá como si el paraíso es un cofre de joyas, donde las joyas y diamantes son almas que, mientras vivían en este mundo, decidieron pasar los años obedeciendo a Dios, a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, para luego pasar la eternidad con Dios. Los hombres billonarios en dólares, en este mundo, tienen cofres donde almacenan joyas y diamantes carísimos. Se informa que un ex rey de Tailandia, en su cofre de joyas tiene un diamante valorado en más de 12 millones de dólares. En cambio, el paraíso es el cofre de Dios, donde Él tiene todas sus joyas, las cuales son las almas de los que le sirvieron en este mundo, desde Abel hasta hoy. En cuanto a Isaac, no cabe dudas de que él había visto muchos sacrificios antes, y por tanto, se entiende que Isaac se dio cuenta de que faltaba la ofrenda viva que había de ser sacrificada. Por eso, Isaac le preguntó a su padre Abraham, diciéndole: «¿Dónde está el cordero para el holocausto?». Tal vez, Isaac estaba pensando en los sacrificios de niños que se practicaban en las regiones vecinas. Isaac, obviamente, confiaba en el Señor, y no de manera pequeña. Así que cuando Abraham procedió a cumplir lo pedido por Dios, Isaac no se opuso a ser sacrificado. Al igual como Jesucristo no se opuso a ser sacrificado en una cruz. Pronto veremos el desenlace en estas escenas. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 22:7. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:8. Este versículo dice: «Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío», e iban juntos. Génesis 22:8. Los detalles de Génesis 22:8. Cuando Abraham le dijo estas palabras a su hijo Isaac, Dios ya se había provisto de un cordero para el holocausto. Y esto llama mucho la atención. Y es posible que a algunos cristianos les agrade, porque puedo advertir que Dios ya tiene pensado lo que va a hacer. Y Dios va mucho más delante de nosotros para traernos bendiciones. Uno puede ver a un Abraham obediente a la palabra y muy firme en lo que él había creído. Y puede uno también ver a un hijo, Isaac, como muchos quisieran ver a sus hijos, con una actitud de sujeción y obediencia. De modo que Isaac no protestaba, sino que obedecía a su papá y hacía conforme a lo que Abraham le pedía. Abraham expresó una afirmación en este versículo sobre la pregunta específica de Isaac, y es que dijo a Isaac: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y sabe usted, a través de toda la historia de la humanidad, Dios se ha provisto del cordero que Él quiere que le sea ofrecido, y esto es maravilloso. ¿Qué es un holocausto? Un holocausto es el sacrificio más antiguo en la Biblia. Y de acuerdo con Levítico capítulo 1, era la ofrenda total de una víctima sobre un altar, pues se presentaba un cordero sin defecto alguno, para ser sacrificado, allí mismo. En Levítico capítulo 1, leemos que cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de qué era lo que tenía que hacer, en cuanto a un holocausto, el animal se tenía que degollar, y se rociaba su sangre sobre el altar. Todo era quemado, pero antes de prender el fuego, se lavaban los intestinos, y se acomodaban las partes en el altar, y todo constituía una ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Dios así lo estableció, y nosotros podemos ver que el primer holocausto del que habla la Biblia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4.
Esto sucedió cuando se presentó Abel delante de Dios, y llevó precisamente una ofrenda de este tipo, el cual era un holocausto servido como una ofrenda encendida de olor grato para Dios. La Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda presentada por Abel. Sin embargo, Dios no se agradó así con la ofrenda de Caín, porque la de Caín no fue una ofrenda de acuerdo con la voluntad de Dios. Puesto que Dios no se agradó con la ofrenda de Caín, esto ocasionó, sabemos, celos en el hermano de Abel, y estos celos condujeron a Caín al pecado de asesinar a su hermano Abel. En estos versículos de Génesis capítulo 22, los cuales ya hemos visto, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es hacer la voluntad del Señor de la manera como Él lo establece. Es decir, sin acomodar las cosas a nuestras maneras. Tenemos que hacer lo que Dios pide sin estrés, sin regatear y sin cambiar algo. Hemos estado viendo que Dios pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y Abraham no meditó mucho sobre eso. Abraham oyó y reconoció la voz de Dios, y esto es importante para nosotros. En Juan 10:27 de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dijo que sus ovejas conocen su voz, y Abraham reconoció la voz de Dios, y Abraham estaba seguro de que fue Dios el que le habló. Uno de los nombres de Dios es Yahvé Jireh, lo cual significa, o quiere decir, el Señor proveerá. Pero en este versículo, Génesis 22:8, la Biblia dice que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto. Dios no dijo a Abraham que le iba a proveer de un cordero, para que lo presentara como holocausto, pues el versículo dice, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Sin embargo, muchos hermanos de la fe lo toman aquí como Yahvé proveerá. Abraham no sabía cómo iban a suceder las cosas, pero sabía que Dios se iba a proveer de un cordero. Todo lo sucedido fue un ensayo del drama del Calvario, el cual ocurriría 2000 años después. Este fue un momento cumbre de la historia. Dios afirmó la confianza absoluta que Abraham tenía en él, y a la vez, Abraham permitió que Dios fuera Dios, y Abraham actuó bajo la voluntad de Dios. Génesis 22:8 fue una declaración de Abraham, de fe y de esperanza, y a la vez, fue una profecía del futuro, ya que así ocurrió. Esto confirma lo que Dios dijo a Abimelec, cuando le declaró diciendo, porque Abraham es profeta, en Génesis 27. Muchas veces pensamos lo que Getsemaní debió haber significado para nuestro Señor Jesucristo. Pero nos imaginamos lo que debió haber significado para su Padre, ver las gotas de sangre y las angustiosas lágrimas de su Hijo en el jardín de Getsemaní. En esos momentos de angustia, Dios estaba sufriendo más que la Virgen María, porque el amor de Dios hacia Jesús ha sido más puro que el de María. Ay, Isaac, hijo mío, Isaac, ojalá pudiera morir en tu lugar. Ay, Isaac, hijo mío, hijo mío. Podemos sentir lo que Dios Padre estaba sintiendo en la oscuridad espiritual en Getsemaní. Tal vez Jesús dijo, Padre mío. Y Dios respondió, aquí estoy, mi hijo. El Padre estaba junto a Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La única respuesta que el Padre Dios podía dar era apuntar hacia la cruz. No se podía encontrar un cordero que fuera a la cruz en lugar de Jesús. Así que caminaron los dos juntos, Dios Padre y Dios Hijo. Génesis 22:8 dice que Abraham e Isaac iban juntos. ¿Acaso se dio cuenta Isaac de que ocurría algo extraño? ¿Se dio cuenta que él podía ser el cordero del sacrificio? No hay manera de saberlo, pero Isaac actuó voluntariamente. Solo sabemos que Isaac continuó en el viaje sin quejarse. Sin embargo, una cosa sí es segura. Isaac tenía de 30 a 33 años, y a esa edad era necesario el consentimiento de Isaac. Abraham no podía forzar a su hijo a aceptar ser sacrificado simplemente por orden del mismo Abraham. El sacrificio tenía que ser voluntario. Cuando Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, en Génesis 22:8, esto lo declaró Abraham por fe. Dios no se lo reveló. Efectivamente, Dios ya había provisto el cordero, y ese cordero era Isaac. Si Abraham esperaba que Dios salve a Isaac de alguna manera, esa esperanza no cambió sus acciones. Abraham nunca titubeó, nunca preguntó, nunca se quejó cuando él tenía que cumplir una orden de Dios. Al final, Génesis 22:8, dice, e iban juntos. Tanto Abraham como Isaac iban caminando hacia el mismo lugar, el cual Dios lo señaló a Abraham. El lugar exacto solo Dios y Abraham lo sabían.
Isaac no lo conocía. Fue necesario que caminaran juntos. Nota, estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con estos vídeos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual iniciada por Satanás, y este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otros a entrar al reino de Dios. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.